Vamos a ver el problema 18 del seminario 7, para lo cual vamos a ver primero una introducción, un pantallazo a lo que es la teoría cinética de los gases, que es una teoría que explica las propiedades de los gases a partir de las consideraciones de la mecánica clásica newtoniana. Para la teoría cinética de los gases, un gas está formado por un conjunto de moléculas que están en constante movimiento, que tienen una distribución de velocidades, o sea, no todas las moléculas tienen la misma velocidad, sino que hay una distribución de velocidades. Hay moléculas en el mismo conjunto de moléculas, hay moléculas que tienen velocidades muy bajas, moléculas que tienen velocidades bajas, moléculas con velocidades intermedias, con velocidades altas, moléculas con velocidades muy altas y con velocidades muy altas, hay de todo. Y los choques entre las moléculas y los choques de las moléculas con las paredes del recipiente son choques elásticos. Los choques elásticos son los choques en los cuales se conserva la energía cinética. Esto no ocurre en el mundo macroscópico. Los objetos macroscópicos cuando chocan siempre se pierde energía cinética. En el mundo atómico son posibles los choques elásticos. Entonces dijimos que tenemos una distribución de velocidades, es decir, que tenemos un conjunto de n moléculas, donde n es un número muy grande, con velocidades distintas. O sea, la molécula 1 tiene una velocidad que llamamos v1, la molécula 2 tiene una velocidad que llamamos v2, la molécula 3 tiene una velocidad que llamamos v3, es decir, hasta la molécula n. Como el n es un número muy grande, intentar describir el estado de ese gas mencionando las velocidades de cada una de las moléculas es una tarea imposible. Mucho más útil y relevante son los valores medios, o sea, las propiedades del conjunto, no las propiedades individuales de cada molécula. Entonces definimos la velocidad media como la suma de todas las velocidades, desde la molécula 1 hasta la molécula n, dividido n. Y la velocidad cuadrática media es la suma de los cuadrados de las velocidades de todas las moléculas, dividido el número de moléculas. No tiene sentido comparar esta velocidad cuadrática con esta velocidad, ver si cuál es mayor o menor, porque no son lo mismo. Esta es una velocidad cuadrática. Esta se expresa en metros sobre segundo, esta se expresa en metro cuadrado sobre segundo cuadrado, no son lo mismo, no tiene sentido la comparación. Ahora, si a la velocidad cuadrática media le sacamos la raíz cuadrada, ahora sí pasaría a tener unidades de metros sobre segundo, unidades de velocidad, y sí tendría sentido comparar la raíz de la velocidad cuadrática media con la velocidad media. ¿Son iguales? No, no son iguales, son parecidas. La raíz de la velocidad cuadrática media es un poco mayor que la velocidad media, un 5, un 10% mayor. Son comparables, pero no iguales. Bien, antes de empezar a ver el problema 18, vamos a definir para algunos, o recordar para los que ya han cursado física, lo que es la cantidad de movimiento, símbolo P. La cantidad de movimiento es un vector, la cantidad de movimiento que tiene un objeto que se mueve es un vector que es el producto de la masa del objeto por la velocidad, el vector velocidad con la que se mueve. Eso es lo que se llama cantidad de movimiento, también se lo llama momento lineal. Esta es la conocida ley de Newton, fuerza igual masa por aceleración, que también se puede expresar de esta manera. Fuerza es la variación de la cantidad de movimiento dividido el intervalo de tiempo en el cual se produce. Bien, podemos empezar a ver la introducción al problema 18. Entonces, nos pide calcular la presión de un conjunto de moléculas de los cuales nos da la velocidad cuadrática. Bien, esta P representa presión. Recién vimos que la P era cantidad de movimiento. Sí, la misma letra se usó para dos magnitudes distintas. A ver, esta P es la presión. La presión es fuerza sobre área. La teoría cinética asume que la fuerza es debido a los impactos de las moléculas que están en movimiento con las paredes del recipiente. Lógicamente, el impacto de cada molécula es prácticamente imperceptible, pero como son muchísimas moléculas, el conjunto de todos esos impactos sí genera una fuerza medible. Y el área es el área de las paredes del recipiente donde las moléculas impactan. Entonces, vamos a considerar un esquema simple, una caja cúbica, para simplificar matemáticamente, una caja que es un cubo de lado de arista L, y una molécula que se mueve con velocidad v en una dirección, la dirección del eje X, digamos. Entonces vamos a analizar los impactos de esta molécula sobre esta pared y sobre, digamos, la pared opuesta. Porque la molécula se mueve en la dirección de este eje, entonces va a chocar con estas dos paredes. Bien, dijimos que los choques son elásticos, es decir, que en el choque no cambia el módulo de la velocidad, sino que cambia el sentido de la velocidad. La molécula se mueve en esta dirección y sentido, y luego del choque se va a mover en la misma dirección en sentido opuesto. O sea que si su cantidad de movimiento, si su velocidad es menos v, luego el choque va a ser v, va a ser el mismo valor pero cambiado de signo. Entonces,
dijimos que la fuerza la calculamos como la variación de la cantidad de movimiento sobre el intervalo de tiempo. Bueno, la variación de la cantidad de movimiento es velocidad final, que es m por b, menos la cantidad de movimiento inicial, que es m por menos b. O sea que estas cantidades se suman y nos da 2m por b dividido delta t. Esa es nuestra ecuación 1. Entonces, el delta t es el tiempo necesario para que, el tiempo entre dos colisiones, ¿no? Para chocar nuevamente con la misma pared, la molécula debe recorrer una distancia igual a 2L, es decir, después de chocar con esta pared, la molécula va a rebotar, va a pegar en esta otra pared, en la pared opuesta, y luego va a volver. O sea que para volver a chocar de vuelta con la misma pared, debe recorrer una distancia igual a L más L, o sea, 2L. Si esa distancia 2L la recorre a una velocidad v, ese va a ser el tiempo que va a tardar. Entonces reemplazamos esto en la ecuación 1. El delta t nos queda entonces F igual 2m por b dividido 2L sobre b. Los números 2 se cancelan, el b que está dividiendo abajo pasa multiplicando arriba y nos queda m por b cuadrado sobre L. Entonces, esto es para una sola molécula. Si ahora consideramos el conjunto de n moléculas, la fuerza de todo ese conjunto va a ser m sobre L, que lo sacamos como factor común, por v1 cuadrado más v2 cuadrado más v3 cuadrado más, etcétera, vn al cuadrado. ¿Qué es la suma de todas esas velocidades al cuadrado? Bueno, ya vimos que era la suma de todas esas velocidades al cuadrado es igual a la velocidad cuadrática media por n, que lo pasamos multiplicando. O sea que toda esa suma de velocidades es n por la velocidad media. Así que nos queda entonces que la fuerza que ejercen sobre la pared, ese conjunto de moléculas, es n por m por velocidad cuadrática media sobre L. Ahora, la presión es fuerza sobre área. ¿El área cuál es? L por L, o sea, L cuadrado. Y como ya teníamos un L en el denominador, nos queda L al cubo. Entonces tenemos n por m por la velocidad cuadrática media sobre L al cubo. ¿Y qué es L al cubo? El volumen del cubo. L por L por L es el volumen del cubo. Muy bien. Así que ahí vamos avanzando. Tenemos entonces que la presión es el número de moléculas por la masa de cada molécula por la velocidad cuadrática media sobre el volumen del recipiente. Ahora, estuvimos considerando moléculas que solo se mueven en el eje X. Si ahora consideramos la realidad de que las moléculas, las velocidades van a estar repartidas equitativamente entre los tres ejes, ahí aparece ese factor de 3. Por eso que acá lo escribí como presión sobre el eje X. Pero la presión total va a ser un tercio de esta, porque en realidad las moléculas van a tener sus velocidades equitativamente repartidas en las tres direcciones. Y ahí llegamos por fin a la fórmula. Presión es el número de moléculas por la masa de cada molécula por la velocidad cuadrática media sobre 3 por el volumen. Bueno, les aconsejo, les aconsejo que esto lo lean, vayan a los libros, lo lean bien esta demostración. Quizás la demostración que yo hice le faltó un poco de rigor matemático o le faltó más explicación en alguna parte. No se queden con esto. Quizás fue una explicación resumida. No digo que sea incorrecto lo que hice, pero quizás le faltó un poco más de detalle de explicación. Vayan a los libros y lean. Bien, ahora cuando vamos a resolver un problema no hace falta que hagamos toda la deducción. La deducción la hice para que vean que la fórmula no sale de la galera de alguien, sino que es una fórmula que se puede perfectamente deducir con conocimientos físicos y matemáticos no muy avanzados. Ahora ya directamente vamos a usar esta ecuación. Entonces, recordemos, hay que ser cuidadoso cuando usamos esta ecuación, cuidadoso con las unidades. N es el número de moléculas, que normalmente va a ser un número muy grande. M es la masa de una sola molécula, expresada en kilogramos. Una masa muy chiquita, es la masa de una sola molécula. Recuerden, expresada en kilogramos. Vamos a usar unidades del sistema internacional. Esta es la velocidad cuadrática media, que va expresada en metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y el volumen del recipiente en metros cúbicos, no en litros. Y eso nos va a dar presión en pascales. Si tienen dificultades para convertir las unidades, recuerden esto. Un metro cúbico son 1000 litros. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio o 1,013 por 10 a las 5 pascales. Y el valor de la constante R en litro atmósfera es 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol, y en unidades del sistema internacional es 8,31 joules sobre Kelvin mol. Con esto tienen para convertir unidades. Un hectopascal son 100 pascales. Ahí ya tienen toda la información para hacer todas las conversiones de unidades que necesiten hacer. Entonces ahora si reemplazamos, siendo como dijimos cuidadoso con las unidades, 10 a la 23 partículas, la masa de cada partícula es 10 a la menos 22 gramos, pero hay que expresarla en kilogramos, entonces es 10 a la menos 25 kilogramos sobre partícula.
10 a la 5 metros cuadrados sobre segundo cuadrado es la velocidad cuadrática media, sobre 3, y el volumen va en metros cúbicos. Era 1 litro, expresado en metros cúbicos es 0,001 metros cúbicos. Y ahí nos da 3,3 por 10 a la 5 pascales, o 3,3 por 10 a la 3 hectopascales. Muy bien, resuelto el primer punto. El segundo punto nos pide calcular la energía cinética de ese conjunto de moléculas. Tenemos que la energía cinética de una molécula, por eso lo escribí con E minúscula, es 1 medio masa de la molécula por la velocidad al cuadrado de esa molécula, ¿no? Si ahora consideramos la energía de todo el conjunto de moléculas, es la energía de la molécula 1 más la 2 más la 3 más la molécula n. Como todas tienen masa, la misma masa, sacamos como factor común 1 medio m y nos queda velocidad 1 al cuadrado más velocidad 2 al cuadrado más velocidad 3 al cuadrado, etc. Toda esa suma de velocidades al cuadrado vimos que era n por la velocidad cuadrática media. O sea que nos queda finalmente que la energía cinética de todo el conjunto es 1 medio por el número de moléculas, por la masa de cada molécula, por la velocidad cuadrática media. Reemplazamos y nos da 500 joules. Nos da kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, esos son joules. 500 joules es la energía cinética que tiene todo ese conjunto de moléculas. Y por último nos pide calcular la temperatura. Bueno, ahora recurrimos a la ley de los gases ideales. P por B es igual a nRT, donde n es el número de moles, que lo podemos escribir como el número de partículas sobre el número de Avogadro. Este N0 es el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23. Entonces, ahora hay que ser... tenemos que tener cuidado con las unidades, ¿no? Podemos usar dos caminos. O usamos unidades del sistema internacional, y R, o sea, metro, kilogramo, segundo, etc. Y R es 8,31 joules sobre Kelvin mol, o usamos unidades de presión en atmósfera, volumen en litros, pero R es 0,082 litros atmósfera sobre Kelvin. Vamos a hacerlo de las dos maneras para que veamos cómo resulta esto. Entonces, ya conocemos todo, vamos a acá. Despejamos la temperatura de acá. Observen que tenemos todo, ya tenemos la presión, el volumen, el número de moléculas, el número de Avogadro. Entonces, la temperatura nos queda presión por volumen sobre el número de Avogadro, por el número de Avogadro sobre el número de moléculas y R. Bueno, usando unidades del sistema internacional, 3,3 por 10 a la 5 pascales era la presión, 0,001 metros cúbicos el volumen, el número de Avogadro, el número de partículas y R en joule. Y eso nos da 241,5 Kelvin. Observamos acá que pascales por metro cúbico es newton sobre metro cuadrado por metro cúbico, nos queda newton por metro, o sea, joule. Y ese joule se cancela con el joule de R. Eso usando unidades del sistema internacional. Si queremos usar unidades de atmósferas y litros, bueno, hay que tener cuidado de pasar esa presión que le tenemos en pascales a atmósferas, con la equivalencia que vimos antes. Una atmósfera son 1,013 por 10 a la 5 pascales. Entonces, tenemos que la presión nos queda de 3,29 atmósferas, el volumen lo dejamos en litros, es 1 litro, y ahí está, presión, volumen, el número de Avogadro, el número de partículas y R en litro atmósfera. ¿Sí? Como vemos se cancelan todas las unidades, los litros, las partículas, las atmósferas, y nos queda 241,5 Kelvin. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos entonces lo que podríamos llamar una explicación o una interpretación mecanística de lo que es la temperatura. P por B vimos que era igual a N por M por la velocidad cuadrática media sobre 3. Y sabemos que P por B, por la ley de los gases ideales, es N sobre el número de Avogadro sobre RT. O sea que la temperatura, como vemos, la temperatura es proporcional a la velocidad cuadrática media. O sea que podemos ver a la temperatura como una medida del grado de agitación de las moléculas. Más temperatura, más rápido se mueven las moléculas en promedio. Bueno, todo esto